teórica. Nos habíamos quedado acá en la segunda parte de infecciones micóticas superficiales. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de las dermatofitosis. La primera parte fue de las levaduras, tipo cándida. En esta segunda parte, de los dermatofitos. Entonces, comúnmente son llamadas como tiñas. Bueno, las dermatofitosis en conjunto afectan a la piel lóbrega, a la piel expuesta, puede afectar también a sus uñas y pelos, pero básicamente afecta a las distintas áreas del cuerpo, tomando la tiña el nombre de dichos lugares. Por ejemplo, una tiña a nivel facial, tiña facies; tiña a nivel de mano, tiña manus; tiña pedis, tiña cruris. Entonces, básicamente, estas van a tomar el lugar del área topográfica. Son causadas por hongos, parásitos, que se alimentan de queratina, que necesitan la queratina para sobrevivir. Y bueno, que es muy raro que invadan tejidos profundos. Entonces, el 95-99% de casos va a afectar la piel superficial, y en un pequeño porcentaje muy puede extenderse a tejidos un poco más profundos como el subcutáneo, pero es extremadamente raro. Bueno, los diferentes dermatofitos o tiñas causadas por hongos básicamente son las especies de Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Son los tres principales hongos que van a producir tiña. Su clasificación de las tiñas según el reservorio, o sea, de dónde nos contagiamos, puede ser geofílicas. Son hongos que viven en la tierra, en la humedad, en la tierra, en la arena. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna actividad o manipulamos, tenemos alguna herida o alguna disrupción superficial de la piel, puede penetrar el hongo mediante esos microtraumatismos en la piel. Zoofílicos, aquellos hongos que nos contagiamos de los animales. Acá principalmente están implicadas las mascotas, perros, gatos que tienen tiñas. El niño, al manipular las mascotas, se contagia y se inocula esos hongos que están produciendo tiñas en los animales, en el ser humano, en los niños generalmente. Y antropofílicas, los hongos que se contagian de humanos a humanos. Entonces vamos a tener esos tres tipos de reservorio de contagio de las tiñas. Bueno, entonces son padecimientos cosmopolitas, o sea que no hay una predilección por ciertas áreas geográficas o climas. Siempre el factor de predisposición más importante es la humedad, la maceración. Entonces, tal vez un poco en los climas cálidos pueda haber mayor sudoración, maceración en algunas áreas, pero en general podemos encontrar tiña en todos los ámbitos geográficos. Los dermatofitos geofílicos viven en la tierra y en raras ocasiones atacan a las personas o los animales. Entonces, esto es más raro, lo más común que nos contagiamos es de los animales, los tipos, el tipo zoofílicos. La especie más frecuente de los dermatofitos geofílicos es el Microsporum gypsum, que produce tiñas de la cabeza, cuerpo, sobre todo en los niños que juegan en ambientes donde hay bastante tierra. Otras especies de los dermatofitos geofílicos, el Microsporium fulvum, el Trichophytum terrestre, Trichophytum ageloide, los más frecuentes de estos tipos de hongos. Los dermatofitos zoofílicos, esto les dije que es un poco más frecuente. Esperen un ratito, chicos. ¿Aló?
Se ve, chicos, ¿verdad? El audio también está bien. Sí, doctor, todo bien. Listo. Bueno, entonces continuamos con los hongos tipo zoofílicos. Dijimos que estos provienen o habitan o son comensales o pueden estar produciendo enfermedades en los animales, principalmente perros, gatos, conejos, cuis. Al manipular esos animales que tienen eh, alguna tiña, nos podemos contagiar y autoinocular. ¿No? Entonces, estos se dividen principalmente en dos grupos, los que afectan a los animales domésticos urbanos, mascotas, y provocan la mayor cantidad de tiñas. Entre esos, el más frecuente es el Microsporum canis. Este Microsporum canis produce unas tiñas capitis muy severas. Y están principalmente en gatos y perros. Causan el 80% de las tiñas de la cabeza, ¿no? Y un 15% del cuerpo. Y además genera microepidemias familiares. O sea que en la misma familia hay varios integrantes de la familia contagiados con esto. Es muy contagioso, ¿no? Bueno, también se puede diseminar a través de la ropa, muebles, suelo. El animal, al estar en esos lugares, al posarse, puede dejar las esporas y uno contagiarse. Entonces, provoca por eso microepidemias familiares, esta especie de hongos. Entonces, como estábamos viendo en las imágenes, la lesión típica de una tiña es una placa, como ven en esa tiña extensa en la espalda, es una placa eritémato descamativa con relieve, o sea que hay un borde activo de esta tiña, hay eritema y hay descamación, porque el hongo está alimentándose de la queratina periféricamente, entonces eso produce inflamación alrededor de la placa y en el centro como que la lesión está resolviéndose. Entonces es la lesión clásica de una tiña, una placa eritémato descamativa con bordes activos o un centro resolutivo. Igual acá en esta imagen, vemos que periféricamente hay descamación, eritema y hay un centro resolutivo. ¿No? Entonces, por lo general, por lo regular, atacan a las personas y de manera excepcional los dermatofitos antropofílicos, o sea, es de contagio de humano a humano, de persona a persona. Y bueno, este tipo de hongos tiene una menor reproducción, por lo tanto, la clínica no es muy inflamatoria, a diferencia de los dermatofitos zoofílicos, eso sí producen mucha reacción inflamatoria y son las tiñas más severas, más inflamatorias, más difíciles de tratar también. Entonces, la vía de entrada generalmente es por las esporas o conidios, y estos se posan sobre una piel sana, y es capaz de generar la enfermedad al reproducirse estas esporas, al salir de su fase de esporas, comienzan a reproducirse y comienzan a alimentarse de la queratina y producen la enfermedad. Las tiñas son muy frecuentes en los niños, especialmente la tiña capitis. Es muy raro que adultos tengan tiñas capitis. Entonces, por eso la tiña capitis es casi exclusiva de niños, y cuando alcanzan la pubertad desaparece casi en su totalidad, o sea que no vamos a encontrar adultos con tiñas capitis, porque la producción de grasa, o sea, el sebo, es un factor de protección para hacer tiñas capitis. Entonces, más o menos a la pubertad comienza ya a haber un influjo hormonal y comienza a haber seborrea, producto de la activación de las glándulas sebáceas por los receptores que tiene, entonces se comienza a producir más sebo y eso es lo que da un factor de protección a las personas mayores para que no hagan tiñas capitis. En cambio, en los niños no están activas esas glándulas, por lo tanto, en ellos sí es más frecuente las tiñas capitis. Bueno, el periodo de incubación es variable, por lo general puede ser de 7 a 15 días y en algunos casos, como en los pies, que es muy frecuente también las tiñas pedis, suele ser desconocido el tiempo de incubación, ¿no? Y bueno, Sí, sí. las tiñas microscópicas del cuerpo, la cabeza, tienen un periodo de incubación de 2 a 3 días. Y en algunos casos, como en los pies, que es muy frecuente también las tiñas pedis, suele ser desconocido el tiempo de incubación, ¿no? Y bueno, las tiñas microscópicas del cuerpo, la cabeza, tiene un periodo de incubación
más rápido, fluctúa entre 1 a 5 días y estos puede depender de la cantidad del inóculo que reciba el huésped, de la cantidad de hongos, esporas o conidios que se haya infectado el huésped. Entonces, la tiña capitis o tiña de la cabeza es una infección o parasitación del pelo, del cuero cabelludo. También pueden estar implicadas acá las cejas, pestañas, causadas por diversas, generalmente, o los más frecuentes, especie implicada en la tiña capitis es el Trichophyton y el Microsporum, ¿no? Como dijimos, es una tiña casi exclusiva de los niños, esto es por el sebo principalmente. El sebo le da un pH ácido al cuero cabelludo y eso protege de que los adultos hagamos tiñas capitis. Como agente, el más común es el Microsporum canis. Un 80% de las tiñas capitis son de etiología por el Microsporum canis y un 15% por el Thomsurans. Se ha registrado también otras especies de hongos, el Microsporum gypsios, Trichophyton mentagrophytes, el Trichophyton violaceum, Trichophyton verrucosum, ¿no? El rubrum también. Bueno, entonces más o menos esta es la forma de parasitación del pelo. En este esquema podemos ver. Entonces, la base de los pelos son los principalmente afectados por las esporas, los conidios, y estas se van a reproducir de la queratina, se van a alimentar de la queratina del pelo, lo que va a producir una fragilidad en el pelo y el pelo se va a desprender, se va a romper a distintos niveles en la raíz. Bueno, entonces esto va a producir la sintomatología clásica, la triada que van a ser placas alopécicas que van a variar de tamaño, puede ser desde centímetros, desde 1 o 2 centímetros hasta 5 o 6 centímetros, o abarcar todo el cuero cabelludo en casos muy severos, ¿no? Los pelos cortos se rompen más o menos de 2 a 5 milímetros de la raíz, entonces por eso es que vamos a encontrar pelitos rotos a distintos niveles del cuero cabelludo. Va a haber descamación por los hongos se están alimentando de la queratina, entonces eso va a producir descamación, ¿no? Entonces en esta imagen podemos ver la clínica clásica de una tiña capitis, es una placa alopécica, vemos raíces de los pelitos, puntos negros, y los pelitos van a estar rotos a distintos niveles porque están parasitados por los hongos, eso produce fragilidad y se han caído esos pelitos a ese nivel. Y bueno, la otra presentación de la tiña capitis es la tiña inflamatoria o Cerium de Celso, ¿no? Entonces, hemos mencionado en algunas enfermedades que frente a una bacteria, virus, hongo, el cuerpo reacciona mediante una reacción inflamatoria. Y a veces esta reacción inflamatoria puede ser moderada, severa, que puede producir destrucción acá, en este caso de los folículos pilosos, y dejar como consecuencia una alopecia cicatrizal permanente. ¿Ya? Entonces, las tiñas inflamatorias o Cerium de Celso se deben como factor etiológico a una reacción inflamatoria más severa frente al hongo. ¿Ya? Por lo tanto, esa reacción inflamatoria hiperérgica va a producir esos nódulos que ustedes ven en esa imagen, nódulos fluctuantes llenos de pus, sangre, que va a producir alopecia y destrucción de los folículos con alopecia cicatrizal como consecuencia, ¿ya? Entonces esto depende de la respuesta inmunológica del paciente. Y bueno, las tiñas del cuerpo, tiñas corporis, es una parasitación, una dermatofitosis superficial que afecta la piel expuesta, la piel lampiña, causada con mayor frecuencia por los hongos, Trichophyton, Microsporum, que se caracterizan por dar la clínica que hemos mencionado, las placas con eritema, descamación periférica, centro resolutivo. La tiña del cuerpo es un padecimiento cosmopolita, aunque como dijimos, hay mayor incidencia en los climas tropicales, húmedos, las personas que sudan bastante, que trabajan en ambientes calurosos, o las personas que manejan carro todo el tiempo están sentadas, por lo tanto sometidas a mayor calor, roce, maceración,
Y eso es un factor de riesgo principal para hacer tiñas capitis. Tiñas corporis capitis. Bueno, un ratito, chicos. ¿Aló? ¿Se ve, chicos, la imagen y el audio? ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces continuamos. Como vemos ahí las lesiones clásicas típicas de una tiña que no ha sido tratada, que no ha sido manipulada con algún otro corticoide, tratamiento antimicótico, trivalente, etc. Entonces, esta es la forma clásica de una tiña que tienen que grabarse, acordarse siempre de esta imagen. Por ejemplo. Aló. Sí, Jaime, dime. Ya, mañana te doy la receta, no hay problema. Ya, listo, ya. Ya, chicos. Se ve la imagen y el audio. Sí, se ve, chicos, ¿se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, esta es la imagen que tienen que grabarse siempre. ¿Ya? Es una placa, como ven ahí, con eritema periférico, descamación periférica y un centro resolutivo, un centro casi sano. Esa es la imagen típica de una tiña que no ha sido tratada con ningún medicamento. ¿Ah? Entonces, esta es la lesión que tiene que grabarse en su mente fotográfica, porque siempre confunden las lesiones inflamatorias con tiñas, confunden psoriasis, confunden líquen, confunden dermatitis atópica, dermatitis seborreica con tiñas. Entonces, estas son las tiñas. Bueno, tiña corticotrófica crónica, pacientes que tienen alguna enfermedad inmunosupresora, tipo diabetes o alguna otra donde esté tomando inmunosupresores crónicamente, van a tener ese aspecto, una tiña con descamación periférica, hiperpigmentada por la inflamación, extensa. ¿No? Acá en la espalda hay otra imagen, una tiña con algunas excoriaciones periféricas por el prurito que produce. El prurito es un síntoma cardinal de muchas enfermedades. El prurito no nos guía hacia alguna etiología. ¿Ya? Todas las patologías en la piel pican. Entonces, el prurito no nos orienta a una etiología específica de alguna patología cutánea. ¿Ya? No se olviden de eso. Muchas veces creen que por lo que pica ya es hongo, ¿no? Pero una dermatitis seborreica pica, una dermatitis atópica pica. ¿Ya? Entonces, eso con el prurito, chicos.
Entonces acá vemos una tiña en la espalda, una tiña en el cuerpo, hay eritema y descamación y un centro resolutivo. Son tiñas extensas en pacientes que por algún motivo no se lo tratan o se tratan con algún otro medicamento como corticoides o los trivalentes. Los trivalentes son esas cremas que en su composición tienen antimicótico, corticoide, antiviral. Entonces es como parar, uno de ellos va a ser efecto para algo, pero muchas veces corticoides hace que las lesiones, las enfermedades tipo tiña crezcan más. Entonces, esos trivalentes prácticamente no usamos los dermatólogos. Reconociendo una patología, utilizamos una crema específica para esa patología. ¿Ya? La tiña de la ingle es una dermatofitosis superficial que afecta a la región inguinoclural, al perineal, y en raras ocasiones puede afectar hasta los genitales. Por lo general está causada por el trichofitón, por el epidermofitón. Algunos otros nombres con el que se le conoce, la tiña crural, eczema marginado, es otro nombre de la tiña cruris. También es un padecimiento cosmopolita, más frecuente en climas cálidos o en personas que trabajan en ambientes donde haya mucha calor. Se puede transmitir por las toallas, ropa interior, ropa deportiva, pero generalmente la tiña cruris ocurre en pacientes que tienen tiña pedis. Los pacientes que tienen tiña pedis o onicomicosis se manipulan con las manos y se llevan hacia los genitales la mano contaminada. Entonces ahí es donde se inoculan. Y aquí vemos algunas imágenes de la tiña inguinal, donde hay eritema, descamación periférica, maceración. Tiña corticoestropeada es aquella tiña que ha cambiado ya la lesión, ya no es la lesión clásica que hemos visto anteriormente en las imágenes. Acá ya es una placa donde hay un eritema total. Es porque ya ha sido sobretratada o maltratada con corticoides. Entonces, eso es todo con respecto a las tiñas. Con respecto al tratamiento, el tratamiento de las tiñas es con agentes tópicos, los azoles, clotrimazol, isoconazol, econazol, sertaconazol, vienen en cremas, mañana y noche por unas 3 a 4 semanas. Si la tiña es muy extensa, se da tratamiento tópico más sistémico. Un curso de algún antimicótico sistémico como terbinafina por unos 15 a 30 días más el tratamiento tópico. En las tiñas capitis se puede usar, como hay una reacción inflamatoria severa que está produciendo esos nódulos fluctuantes, se puede usar corticoides para modular esa reacción inflamatoria, pero siempre más el antimicótico, y si hay sobreinfección, hay supuración de pus con sangre, muy probablemente esté sobreinfectado con alguna bacteria, entonces se puede usar antibióticos. Si hay mucho dolor, hay mucha inflamación, algún analgésico, algún AINES también se puede emplear en las tiñas capitis, pero una tiña capitis que no es inflamatoria, suficiente un antimicótico sistémico. Las tiñas capitis necesitan tratamiento sistémico, ¿no? Las tiñas capitis no se tratan con cremas ni lociones, necesitan tratamiento sistémico. Y el tratamiento se valora de acuerdo a cómo la placa vaya creciendo, cabello. También se pueden hacer cultivos para determinar que realmente se haya eliminado el hongo. El tratamiento va a depender de la respuesta clínica. Puede prolongarse 1, 2, 3 meses. Si la respuesta clínica no es muy óptima al mes, entonces se prolonga el tratamiento. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta con respecto a las tiñas? No hay preguntas, ¿eh? Listo, entonces continuamos. ¿Qué tema nos tocaba, Alessandra? Lesiones profundas, doctor. El grupo 3, si no me equivoco. A ver, el grupo 3 proyecte su exposición.
Ya, listo. Pueden comenzar. Doctor, buenas tardes, compañeros todos. Hoy vamos a hablar lo que es las enfermedades micóticas profundas. Estas van a abarcar dos grupos distintos de trastornos, pero se dice que ninguna de estos dos grupos van a ser comunes. Primero vamos a tener lo que son las micosis subcutáneas. Estas van a estar confinadas en las zonas tropicales y subtropicales. Y también estos pacientes consultan por los signos de compromiso cutáneo. Luego vamos a tener lo que son las micosis sistémicas. Se dice que en los últimos años estas han sido muy controvertidas, ¿no? En cuanto a las complicaciones infecciosas oportunistas graves en los pacientes inmunocomprometidos. Acá van a estar incluidos lo que son los pacientes que van a padecer del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y también los que van a recibir tratamiento contra el cáncer. También van a incluir un grupo de infecciones respiratorias primarias, como lo que es la histoplasmosis y la coccidiomicosis. Y estos pueden afectar también a individuos sanos y a los que ya presentan otras enfermedades, ¿no? También estas personas consultan por las lesiones cutáneas que van a aparecer ocasionalmente, ya sea que va a ser por un daño directo de la piel o como una puerta de entrada o después de la diseminación a partir de un foco profundo de infección, ¿no? Ya, ahora vamos a hablar primero sobre las micosis sistémicas. Dentro de esta vamos a tener a la histoplasmosis. Este va a producir dos infecciones en los seres humanos. Primero vamos a tener la histoplasmosis clásica y luego la histoplasmosis africana. Estas van a ser causadas por las dos variantes, ¿no? La histoplasmosis capsulatum variante capsulatum y la histoplasmosis capsulatum variante Du Bois. Estas se pueden distinguir debido a que sus fases de levadura van a diferir en el tamaño. Se dice que en la variante capsulatum va a producir células de 2 a 5 micrómetros de diámetro y en la variante Du Bois van a producir células de 10 a 15 micrómetros de diámetro. También otras diferencias importantes son en sus manifestaciones clínicas y también la epidemiología. Y también se dice que muchas diferencias antigénicas que son evidentes en el serodiagnóstico, también se va a poder ver sus micelas, sus fases de micelas, ¿no? Que van a ser idénticas en estos casos. Ahora vamos a hablar lo que es la histoplasmosis clásica o la histoplasmosis capsulatum. Esta va a ser el resultado de la infección con el hongo dimórfico Histoplasma capsulatum variante capsulatum. También se ha descrito el estadio sexual de este hongo, que va a ser el Helomyces capsulatum. La infección en este caso va a comenzar como una infección pulmonar, que en la mayoría de los individuos va a ser esta asintomática y se va a curar espontáneamente. Luego, la única evidencia de exposición es la reacción positiva, ¿no? Que va a tener una prueba en la piel intradérmica a un extracto antigénico fúngico que va a ser la histoplasmina. También va a existir una enfermedad asintomática, ¿no? Que va a incluir lo que son las infecciones respiratorias y la histoplasmosis pulmonar crónica o aguda. Y también va a haber una infección diseminada que puede esparcirse y afectar lo que es la piel o las mucosas. Dentro de la epidemiología vamos a ver que esta va a aparecer en muchos países, desde África, América, India y también se dice que en el lejano oriente. En Estados Unidos esta va a ser endémica, sobre todo en los valles de los ríos Mississippi y Ohio, donde se dice que más del 80% de la población puede haber adquirido la infección en forma sintomática. Y las tasas de exposición van a ser más bajas en las zonas endémicas. Aunque también se encuentran tasas elevadas en lo que es el norte de América del Sur y algunas islas del Caribe, ¿no? Ahora, el Histoplasma capsulatum va a ser un saprófita ambiental que puede aislarse en el suelo, ¿no? Y se dice que va a estar especialmente cuando está contaminado con excremento de aves o también de los murciélagos. Y se va a dar esta por inhalación de las esporas y puede producir epidemias de infección respiratorias en personas expuestas a un ambiente repleto de estas esporas, o también personas que van a explorar cuevas o van a limpiar sitios muy contaminados, ¿no? Con este excremento de las aves, o como también las jaulas o los graneros.
Aunque cualquier persona puede adquirir la histoplasmosis por inhalación, esta se produce una infección diseminada distinta en pacientes, ¿no? Con enfermedades que van a afectar lo que es la capacidad inmunitaria celular, tanto como en el SIDA o en el linfoma. Dentro de las manifestaciones clínicas, van a ser infecciones asintomáticas como sintomáticas, benignas, y una variedad diseminada progresiva a múltiples órganos. Van a haber, por ejemplo, lesiones en la piel como resultado de lo que es la formación de inmunocomplejos en la infección primaria, que va a ser, por ejemplo, el eritema multiforme. También va a ser la forma sintomática, que van a carecer de signos y síntomas, ¿no? Pero los que están expuestos en general van a dar una prueba dérmica positiva. El porcentaje de positivos también en las pruebas dérmicas en una comunidad va a indicar lo que es la posibilidad de exposición. Y en las zonas endémicas puede ir del 5 al 90%. A veces algún nódulo pulmonar asintomático extirpado en una operación o una autopsia va a contener lo que es histoplasmosis. Y se dice que en los casos graves, los pacientes van a presentar lo que es una hemoptisis, una tos, un dolor torácico, una hipertermia o un ataque del estado general. Ya, doctor, siguiendo con la exposición, vamos a seguir con las manifestaciones clínicas. Entonces, la edad y intensidad de la exposición infectante y el estado inmunológico del huésped son determinantes para nuestra clínica y el pronóstico del paciente. Vamos a tener una infección pulmonar primaria o infección cutánea. Esta va acompañada o seguida de reacciones de hipersensibilidad, como lo que son eritema nodular, eritema multiforme. Acá tenemos, por ejemplo, un caso de una histoplasmosis diseminada hacia la piel. Va a ser un varón estadounidense de 40 años de edad con infección por VIH que tuvo múltiples pápulas similares a la psoriasis en gotas que van a ser descamativas e hiperémicas en el tronco y en los brazos. Las lesiones ocurrieron durante un periodo de 2 semanas. Se observaron múltiples formas de levaduras en los macrófagos del espécimen de la biopsia de las lesiones. Entonces, ¿no? Siguiente. Ya, vamos a tener lo que es la histoplasmosis pulmonar aguda, ¿no? Esta se va a presentar, aunque la inmunidad de nuestro paciente va a ser buena. Esta se va a dar después de un periodo de incubación de 7 a 21 días, ¿no? Y en la mayoría de los casos los síntomas son leves, ¿no? Y bueno, en un 5% de estos pacientes la sintomatología va a ser variable, ¿no? Que podría cambiarse a una forma más grave. Entonces, el mecanismo de esta enfermedad va a ser similar a lo que es una tuberculosis pulmonar. Entonces, nuestro paciente va a presentar lo que es un tos, dolor de pecho, fiebre, dolor articular, va a tener eritema nudoso, multiforme o tóxico. Y estos síntomas van a ir de 2 a 4 semanas, ¿no? Eso es lo más esencial de lo que es la histoplasmosis pulmonar aguda. Siguiente. Bueno, después vamos a tener lo que es la histoplasmosis pulmonar crónica, que esta va a aparecer en adultos, va a ser una entidad limitada a los pulmones y linfáticos regionales. Y en no va a haber un compromiso de la piel. Y esto se va a dar, como dije, ¿no? Mayormente en lo que son adultos varones, con una historia de enfisema o fumadores crónicos con EPOC o bronquitis crónica, ¿no? Entonces, más no nos interesa mucho porque no va a haber un compromiso a nivel de lo que es la piel, ¿no? Siguiente. Luego vamos a tener lo que son las histoplasmosis diseminadas. Bueno, esta infección va a ser propagada desde los pulmones a otros órganos por vía hemática, ¿no? Entonces tenemos la histoplasmosis diseminada aguda, que esta va a ser más común en pacientes con SIDA no tratado, ¿no? O inmunocomprometidos. Entonces va a haber una diseminación extendida como al hígado, vaso, sistema linforreticular o médula ósea. Entonces la clínica de estos pacientes va a ser una pérdida progresiva del peso,
El paciente va a tener fiebre, hepatoesplenomegalia, anemia. Y vamos a tener ya también en estos casos lo que son lesiones en la piel, ¿no? Y en la radiografía vamos a encontrar lo que son infiltrados pulmonares y micronodulares difusos. Siguiente. Ya, luego la histoplasmosis. Siguiente. Luego vamos a tener lo que son la histoplasmosis diseminada crónica. Esta forma clínica va a ser la más frecuente, por ejemplo, en lo que es Sudamérica, y se va a caracterizar por un curso indolente con síntomas muy leves, focales y una respuesta inmune efectiva mediada por las células, ¿no? Esto va a aparecer a los meses o años después de la exposición. Y va a haber una presencia de úlceras, orofaringias y insuficiencia suprarrenal. Entonces, no va a haber una notable afectación de órganos y sistemas, como por ejemplo el sistema nervioso central o el corazón, como en histoplasmosis diseminada aguda, ¿no? Que esta va a afectar a los distintos órganos. Siguiente. Ya, luego tenemos lo que es la histoplasmosis cutánea primaria. Esta va a ser poco común, en un 5%, y aparece después de una inoculación en la piel o haber estado expuestos, ¿no? Entonces, va a ser una lesión única de aspecto chancriforme, va a haber una lesión primaria nodular o úlcera indurada, y vamos a encontrar lo que son linfadenopatías. Entonces, el diagnóstico de esta histoplasmosis cutánea primaria se puede utilizar los criterios diagnósticos de Wilson. Y, por ejemplo, 2 o más de estos criterios nos va a dar lo que es esta, ¿no? Vamos a tener, primero, una historia de inoculación traumática con desarrollo subsiguiente de una lesión chancriforme en un periodo de 3 a 4 semanas. Luego tenemos el aislamiento en medio de cultivo del hongo causante de la lesión, el desarrollo de linfangitis o linfadenomegalia regional, y por cuarto ítem tenemos ninguna evidencia clínica o de laboratorio de infección sistémica pulmonar previa. Y como punto 5, la conversión del test de histoplasmina de negativo a positivo y un título serológico ascendente. Esta histoplasmosis cutánea primaria se va a dar más que todo en personas que van a estar expuestas a lo que es, o bueno, trabajan en lo que es la recolección de guano o limpiadores de gallineros, ¿no? Siguiente. Ya, bueno, ahora tenemos el diagnóstico, entonces vamos a tener un examen directo, un cultivo o biopsia o también pruebas serológicas. En el examen directo vamos a tener pruebas de esputo, vamos a tener que hacer aspirado bronquial o examen de sangre periférica. Entonces, vamos a encontrar lo que son estructuras levaduriformes dentro de lo que son los polimorfonucleares, ¿no? Luego, en el cultivo microscópicamente vamos a ver lo que son macroconidias tuberculadas y microconidios. En la biopsia, estos ya van a ser útiles cuando vamos a tener casos de histoplasmosis mucocutánea, ¿no? Que en las pruebas serológicas ya también vamos a tener que ver los anticuerpos fijadores, las presipitinas y aglutininas. En el tratamiento de elección, así como la dosis y su forma de administración, dependen de las manifestaciones clínicas de nuestro paciente, ¿no? Así como las patologías asociadas a sistema inmunocomprometido, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a eso engloba su tratamiento. Entonces tenemos como los antifúngicos de elección a la anfotericina B y el itraconazol. Entonces, la anfotericina B se va a presentar en 2 formas, una convencional y una liposomada. Y ambas se recomiendan en pacientes con enfermedad severamente comprometidos, ¿no? Y en pacientes que tienen dificultad para recibir medicación por vía oral. Siguiente.
Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿se me escucha? Sí, Sí, se sí se escucha. Ya. Se escucha. Continuando con la exposición, vamos a tocar ahora la esporotricosis. La esporotricosis principalmente es una infección micótica o también es una enfermedad granulomatosa, puede ser de curso subagudo o crónico. Este se va a dar por un hongo, como se observa en la imagen, dimórfico, porque este hongo, tanto en un ambiente natural, va a actuar de forma micelial o como hongo en sí, y en las infecciones ya también va a actuar como levaduras, en las infecciones cutáneas o sistémicas, que lo explicaré más adelante. Eh, se va a situar principalmente la dermis o el tejido subcutáneo. Cuando se produce una infección, como dije, sistémico, se puede dar hasta nivel pulmonar, incluso hasta a nivel cerebral, como una meningitis. Es de difícil diagnóstico microscópico, porque en el microscopio se va a observar muy poco o hay mucha escasez de microorganismos. Su diagnóstico, bueno, el más importante sería las lesiones subcutáneas que se debe observar en el paciente. Siguiente, por favor. Ya, la epidemiología se va a dar en países principalmente, según bueno, la bibliografía, según dice, principalmente en México, Brasil y Sudáfrica, bueno, y también se puede dar en algunos lugares de Europa. Este hongo va a crecer sobre material vegetal en descomposición, como pueden ser hojas o madera. En el Perú, según un estudio de la revista dermatológica peruana, se observó para el año 2014 hasta 16 casos reportados en los cuales indicaba que se da hasta un 30% en niños, un 50% en personas adultas, los cuales no variaban dependiendo del sexo. Y por ejemplo, se daba en las regiones como lo que es La Libertad, Trujillo y Cajamarca, también en Cusco y en Apurímac. Incluso se encontró un caso en Abancay en el año 1991. Y bueno, ¿por qué lo consideran importante? Porque la mayoría de las personas de la Sierra Andina se dice que trabajan son campesinos que mayormente trabajan en la agricultura, en los cuales y un alto porcentaje en niños, porque los niños desde muy temprana edad ya están trabajando ya. Entonces, los grupos más expuestos, como ya lo indiqué, serían trabajadores forestales. En el caso del Perú serían personas, agricultores, campesinos. Y esta enfermedad se va a introducir en la piel a través de heridas locales. Siguiente, por favor. Bueno, ahí se observa una imagen de un niño, de un caso que fue reportado en el Perú. Ya. El siguiente, por favor. Ya, en las manifestaciones clínicas se va a observar dos principalmente, una forma subcutánea y una forma sistémica. La forma subcutánea, respectivamente, se divide también en una forma linfangítica y una forma fija. La forma linfangítica, que va a ser hasta un 70%, va a dar lugar a lo que son lesiones primarias como nódulos eritematosos. Y estos pueden romperse y ulcerarse y van a formar un complejo, que es el complejo cutáneo linfático. También se va a encontrar, bueno, la forma linfangítica va a estar van a estar en sitios expuestos como lo que es pies, manos, y también a través de la cadena de nódulos secundarios. Estos se van a, ¿cómo se podría decir? Se van a indurar. Bueno, la siguiente forma sería la forma fija, que pueden ser, son lesiones como pápulas, pústulas, y van a llegar hasta ser placas, ¿ah? Y se van a localizar mayormente en lo que es la cara.
también van a producir granulomas y pueden llegar a ser úlceras. Y también tener nódulos satélites. Estos nódulos satélites se van a dar al borde de esta lesión primaria, se van a inflamar y ya también pueden formar un síndrome chancroide, según la bibliografía. En la siguiente forma, bueno, como se observa en la imagen también, igualmente la linfangítica. En la forma sistémica, ya también se puede desarrollar en cualquier sitio, incluso puede dar lugar a nódulos pulmonares, irritaciones, artritis y hasta, como ya lo dije al inicio, hasta en el cerebro, en meningitis. Siguiente, por favor. Ya, a nivel, a lo que es el diagnóstico diferencial, se puede diferenciar de lo que es una infección por nocardia, que la nocardia va a ser una infección aguda, aguda o también puede ser crónica, granulomatosa y va a ser nódulo pustular. A esto la diferencia de lo que es la esporotricosis. La infección por Leishmania ya también van a ser nódulos no ulcerosos. Y la más importante que va a ser que se va a diferenciar de lo que es las infecciones por Mycobacterium no tuberculoso, por el Mycobacterium marinum, que va a ser también de forma cutánea y van a ser lesiones papulonodulares, pero estos van a evolucionar a nódulos violáceos y van a ser dolorosos, a diferencia de lo que es la esporotricosis. Por favor. Ya, respectivamente, los datos del laboratorio, si bien dije el diagnóstico va a ser sobre lesiones cutáneas que se van a observar, sin embargo, el agar más eficaz o por cultivo que se va a dar, siendo el agar más eficaz el desoborar, como se observa en la imagen, se va a ver microscópicamente lo que son hifas y también conidios. Bueno, va a crecer, primero crecen como mohos, ¿no? Y donde se observan esas hifas y conidios. Siguiente, por favor. Ya, a su patología, estos van a formar lo que es a veces se va a encontrar una franja refractaria eosinofílica denominado cuerpo asteroide. Entonces, esto, bueno, no dice que no siempre se puede dar, pero lo que se da principalmente es una reacción granulomatosa mixta donde se van a observar microabscesos neutrofílicos. Y este hongo va a estar presente, como se observa en la imagen, en forma oval o de un cigarrillo pequeño. Siguiente, por favor. Ya, a lo que es el tratamiento, el principal tratamiento más eficaz es el yoduro de potasio, de 4 a 6 mililitros 3 veces al día. Se tiene que continuar de 3 a 4 semanas de la curación clínica con dosis de 1 mililitro. Y esto también es eficaz para quitar los efectos colaterales como es la hipersalivación y las náuseas. Y también, como se observa en la imagen, ahí se ve cómo estos nódulos van desapareciendo en cuanto el paciente va tomando el yoduro de potasio. Pero también existe otros tratamientos como es el itraconazol, la terbinafina e incluso la fotericina B intravenoso. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, tocaremos el tema de criptococosis. Esta es una infección provocada por la levadura encapsulada llamada Cryptococcus neoformans. La principal entrada es a través de la inhalación hacia los pulmones. Esta se presenta con signos de diseminación extrapulmonar. Vamos a quedar acá en criptococosis, ¿ya? Para no quedarnos a medio tema, ¿ya? La siguiente clase continuamos con criptococosis y hacemos un comentario de las micosis profundas. ¿Ya, chicos? Nos vemos entonces. Gracias. Hasta la próxima.